Amada Iglesia, muy buenos días. Queremos hoy saludarlos a todos y también a las personas nuevas que nos están escuchando en nuestro canal de YouTube. Queremos darles la bienvenida, somos la Iglesia El Redil de Itagüí y antes de comenzar este servicio dominical, antes de pasar a la prédica, queremos escuchar la voz del Señor en este salmo, en el Salmo 119, del 57 al 64. Entonces vamos a leer, me pueden acompañar desde sus casas. Salmo 119 del 57 al 64. Mi herencia eres tú, Señor, prometo obedecer tus palabras. De todo corazón busco tu rostro, compadécete de mí conforme a tu promesa. Me he puesto a pensar en mis caminos y he orientado mis pasos hacia tus estatutos. Me doy prisa, no tardo nada para cumplir tus mandamientos. Aunque los lazos de los impíos me aprisionan, yo no me olvido de tu ley. A medianoche me levanto a darte gracias por tus rectos juicios. Soy amigo de todos los que te honran, de todos los que observan tus preceptos. Enséñame, Señor, tus decretos. La tierra está llena de tu gran amor. Amén. Vamos a orar. Señor, te queremos dar gracias por este tiempo donde permites escucharte, Señor. Gracias por tu palabra, porque nos recuerdas que nuestra herencia eres tú, Señor. Pon nuestra mirada de nuestro corazón, Señor, en lo eterno, a buscar tu rostro continuamente, Señor, y que en medio de la dificultad podamos tener esa esperanza viva de que en el mañana, en la eternidad, vamos a estar en tu presencia, Señor. Que eso sea lo que nos traiga paz y nos llene de gozo, Señor. Te pedimos que nos ayudes a caminar en obediencia. Que esta palabra del día de hoy que vamos a escuchar nos traiga arrepentimiento a nuestras vidas. Que podamos reconocer nuestro pecado y correr hacia la cruz. Glorifícate, Señor, en medio de todos nosotros y que este servicio sea de bendición para todas las familias que hoy lo escuchan, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como es de costumbre, vamos a dedicarle un tiempo a adorar a Dios. Así que preparen sus corazones. Vamos a orar. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Señor, refugio mío, mi fortaleza, tu nombre bendeciré y en todo tiempo en ti confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. Todo el peso de su ira recayó sobre Jesús, no temeré. Perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor.
confiaré. Escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón. La salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación es del Señor. Oh, 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 oh. Mi alma espera y en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son. La salvación es del Señor. Mi alma espera y en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son. La salvación es del Señor. Mi alma espera en el Señor. Él es mi roca y mi canción. Me aferro a sus promesas, que en Cristo ciertas son. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Castillo fuerte es nuestro Dios, escudo siempre fiel. Y en la prueba o tempestad es firme su poder. Armado está el enemigo cruel, mas él caerá ante Jesús el Rey. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Castillo fuerte. En mis fuerzas no confiaré, o en vano lucharé, pues mi confianza está en aquel que reina con poder. Por mi pelea el soberano Dios, por siempre la victoria suya es. Confía en Dios, corazón, y Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es el refugio es. Castillo fuerte. Confía en Dios, corazón, y Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es el refugio es. Confía en Dios, corazón, y Él es fuerte para
salvar. Confía en Dios, la roca es un refugio es. Así yo fuerte. Bueno, Padre Santo, infinitas gracias te damos por este tiempo que nos das de alabanza y de oración. Nos disponemos en este momento a recibir tu palabra y que, Padre, en esta mañana sé tú quien guíe las palabras del predicador y nuestros corazones sean tierra fértil para recibir tu palabra. Gracias, Padre Santo, por todo lo que tú nos das, porque tú eres un Dios bueno y en este momento nos disponemos a estar quietos y a realmente dejar que tú nos hables a través de tu palabra, a través de la exposición de tu palabra, y que nuestros corazones sean llenos, así como tu pueblo fue lleno de tu palabra, de esa agua viva en medio de la sed que tanto se anhelaba saciar por medio de tu mensaje. Gracias, Dios eterno, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Redil Junior y Iglesia. Hoy les voy a leer Mateo 25, del 35 al 40. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me hospedaron, no tenía ropa y ustedes me vistieron, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en la cárcel y me visitaron. Entonces los que hacen la voluntad de Dios le preguntarán, Señor, ¿cuándo vimos que tenías hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos sin tener dónde quedarte y te invitamos a nuestra casa? ¿Cuándo te vimos sin ropa y te dimos de vestir? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Entonces el rey le responderá, les digo la verdad, cada vez que ustedes hicieron algo por sus hermanos más humildes, también lo hicieron por mí. Todo lo que haces por uno de mis amigos, lo haces por mí. Mateo 25, del 35 al 40. Rey Junior y Iglesia, yo aprendí que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y cada vez que ayudamos a alguien de la calle o a algún familiar, lo estamos haciendo también por Dios y por Jesús. Cuando ayudamos a alguien pobre en la calle, lo estamos haciendo como si lo estuviéramos haciendo para Jesús. O cuando visitamos a algún familiar enfermo, o cuando visitamos a algún familiar en la cárcel, o un amigo también puede ser. Muchas otras cosas, y por eso ayudar es muy bonito y me gusta ayudar mucho a la gente. Bueno, vamos a orar. Señor Jesús, Señor, gracias porque tenemos un día más de vida, Señor. Gracias que tenemos todo lo que necesitamos, Señor. Ayúdanos a ser mejores personas, Señor. Señor, ayuda a los que necesitan creer en ti, Señor, y también que necesitan una familia y una casa, Señor. Señor, yo ayudaré a los demás para hacerlo por ti. Señor, gracias que nadie de mi iglesia está con ese coronavirus, Señor, porque estamos en tiempos difíciles. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Adiós. Bueno, Redil Junior y Iglesia, nos despedimos. Adiós. Adiós. Hola, ¿cómo están, chicos de Redil Junior? Espero que hayan amanecido bien, que hayan tenido una linda noche, que se hayan levantado con mucha energía. Bueno, yo por acá tengo un libro muy especial que todos conocen, donde encontramos la historia de vida de una persona más especial todavía. ¿Saben quién es? Claro que sí, ¿cierto? Jesús. En este libro tan especial y que todos queremos tanto,
encontramos la historia de vida de Jesús y todas esas cosas que Jesús le dijo a sus amigos. ¿Sabían que nosotros también somos amigos de Jesús? Bueno, una de las cosas que Jesús les dijo a sus amigos es: todo lo que hagan por uno de mis amigos, lo hacen también por mí. Es súper importante este mensaje que le dio a sus amigos, porque eso quiere decir que todo lo que nosotros hagamos por otros es como si lo estuviéramos haciendo por él. Es por eso que muchas veces no debemos pensar como si esa persona nos cae bien o no, o esa persona nos hizo algo antes. No, siempre pensemos en que cualquier cosa que hagamos, así sea por un animalito, una persona, un amigo, un conocido, un vecino, por quien sea, lo estamos haciendo es por Jesús. ¿Recuerdan la historia que vimos la clase pasada del buen samaritano? ¿Recuerdan que este viajero estaba ahí lastimado, hambriento, y varias personas pasaron y lo vieron ahí y no hicieron nada? ¿Y qué pasó ahí en ese momento? Esas personas es como si hubieran visto a Jesús ahí y no hubieran hecho nada. ¿No les parece triste? Mientras que el samaritano sí tuvo ese corazón noble, vio su necesidad, lo acogió, le dio comida, lo cuidó. Eso lo hizo no solamente por la persona, sino también por Jesús. Entonces hoy les quiero compartir unas ideitas de cómo podemos hacer cosas especiales por otras personas, por otros amiguitos, y con esto haremos muy feliz a Jesús. Entonces aquí se los comparto. Bueno, vamos a iniciar con este primer amigo. Este amigo está solo, está aburrido y está algo triste. ¿Cómo podríamos entonces ayudarlo para que se sienta mejor? Ayúdenme a seleccionar la mejor forma de ayudarlo a sentirse mejor. ¿La A, la B o la C? Muy bien. La forma en que podemos ayudarlo a que se sienta mejor es acompañándolo, leyéndole algo y diciéndole que Dios lo ama. Listo, ahora tenemos a este perrito, el cual se encuentra un poquito triste porque no tiene comida. ¿Cómo podríamos ayudarlo para que pueda comer y calmarle el hambre? Tenemos la opción A, B y C. Muy bien, podríamos ayudarle brindándole comida, alimento que le pueda ayudar. Y por último tenemos a esta amiga. También está solita y aburrida. ¿Cómo podríamos ayudarla para que se ponga feliz? Tenemos la opción A, la opción B y la opción C. Muy bien, acompañándola y compartiendo un rato con ella. Bueno chicos, recuerden que todo lo que hagamos por las personitas, los amigos, los vecinos, los familiares cercanos, también lo estaríamos haciendo por Jesús. Y que hay muchas formas de ayudar a otros, como lo podemos ver acá. Y todo esto hará feliz a nuestro Dios. Bueno, y antes de despedirnos y dar gracias a Dios, quería contarles una pequeña historia. Bueno, presentarles a Kenshin. Él es un gatico que vive con nosotros. Así como él, muchos gaticos tienen la fortuna de tener una casita. Pero hay otros que tristemente en este momento están en las calles, aguantando hambre y todo eso. Entonces la historia radica en que mi hermana, que vive abajo de donde yo vivo, ella a veces saca cuidito y agüita y la pone afuera de la casa para esos perritos o gatitos que viven en la calle y de pronto pasan con hambre y sed. Es una historia muy linda que nos demuestra que podemos ayudar a todos los seres, no solamente a personas, amigos, vecinos, sino que también hay otros seres, otros animalitos que podemos ayudar y darles amor, y sería como si le estuviéramos ayudando a nuestro Padre. Bueno, para despedirnos, entonces vamos a orar. Papito Dios, te damos gracias por poder compartir un día más juntos, por recordar de cuánto nos amas y por el aprendizaje del día de hoy. Porque es muy lindo saber que todo lo que hacemos por nuestros amiguitos es como si lo estuviéramos haciendo por ti.
Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos acompañes en tu nombre. Amén. Entonces recuerden, vamos a repetir de nuevo el versículo por última vez. Todo lo que haces por uno de mis amigos, lo haces por mí. Mateo 25:40. Iglesia, recuerden conectarse a nuestras actividades durante la semana. Tenemos nuestro tiempo devocional, la Biblia en casa. Lecturas devocionales basadas en el Evangelio de Lucas. Esta semana estaremos transmitiendo por YouTube lunes, miércoles, jueves y viernes a las 7 de la noche. El día martes tendremos nuestro tiempo devocional, la Biblia en casa, unida con nuestro tiempo de oración, a las 7:30 de la noche por la aplicación de Zoom. Asimismo, los invito a participar en nuestro tiempo de oración los días jueves a las 7:15 de la mañana, sábados a las 7:30 de la noche por la aplicación de Zoom. También les recuerdo nuestro tiempo de especial de ayuno y oración por WhatsApp los días sábados de 8 de la mañana a 11 de la mañana. Y nos vemos nuevamente en nuestra celebración dominical a las 10 de la mañana por nuestro canal de YouTube, El Redil de Itagüí. Canasta de amor. 2 Corintios 9:7 nos dice: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Iglesia, hoy más que nunca debemos ser generosos y compasivos los unos con los otros. Damos gracias a Dios y a las personas que han tenido los recursos para ayudar a otras familias. Si Dios pone en tu corazón el deseo de aportar algo de mercado u otra ayuda, te puedes comunicar a este número de teléfono y seguiremos orando para que el Señor siga proveyendo a cada familia. Buenos días. En esta mañana yo quiero hablarte de un tema que casi todos conocemos y que lo trabajamos a través de un devocional en estos días, y la verdad a mí me encanta, pero me falta mucho, y es la fe. Dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero también dice que por la fe, Abraham, por su fe le fue contado por justicia, porque le creyó a Dios. ¿Qué se dice de Moisés? ¿Qué se dice de Josué, de David, de los apóstoles? Pero ¿sabe una cosa, amigo, hermano que me estás escuchando? Estas personas, esos hombres de los que hablan la palabra de Dios, fueron hombres como tú y como yo, hombres comunes y corrientes, que tuvieron que atravesar desiertos, que tuvieron que atravesar valles, que tuvieron que atravesar enfermedades, que tuvieron que atravesar vacíos, soledades, angustias. ¿Qué me le pone a Abraham? Tener que matar a su propio hijo. ¿O qué me le pone a Moisés con su tartamudeo? Tener que ir a guiar un pueblo. O los apóstoles. ¿Cuánto sufrieron los apóstoles de Jesucristo? Pues bien, es que ellos le creyeron a Dios y les fue contado por justicia, por la justicia divina de Dios. Yo te quiero animar en esta mañana, en este tiempo tan especial de diezmos y ofrendas, que traigamos todo al Señor. Sí, hay muchos interrogantes en nuestras vidas y justo en este tiempo donde seguimos escuchando de hogares destruidos, y tal vez las preguntas, los interrogantes: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo tengo que vivir el abandono? ¿Por qué yo tengo que vivir el desempleo? ¿Por qué yo tengo que vivir la soledad? ¿Por qué tengo que vivir? Y el por qué son las preguntas que más nos llegan en este tiempo. Pues, amigo y hermano, quiero decirle que no es usted solamente. Somos la gran mayoría que se han hecho esos interrogantes, pero yo le animaría a que cambiemos ese por qué, ¿para qué? ¿Para qué? Porque vemos el resultado de estos líderes, de estos siervos, como decía, como tú y como yo, pero que le creyeron a Dios. Te animo para que la ofrenda que le traigamos al Señor sea un corazón de fe, que sea el creer con fe en Dios.
Pues el mismo Señor Jesucristo, y ojo que también es un mandato, Él dijo, crean en Dios, tengan fe en Dios. Así que vamos a creerle a Dios, que Él hará conforme a su voluntad en nuestras vidas. Pero para que Él también haga es necesario un corazón contrito, humillado, un corazón que llegue a los pies del Señor en obediencia. Seguimos recalcando la obediencia a Dios. Así que, amados hermanos, a creer en Dios para que sea contado en justicia. Oremos. Señor, gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y nos anima a tener fe en ti. Dios, gracias porque, Señor, vemos esos testimonios de estos siervos que ofrendaron con su vida, ofrendaron con su amor, ofrendaron con obediencia lo mejor para ti. Ayúdanos a ser como estos hombres de fe, que fueron hombres tan comunes y tan corrientes, pero te creyeron a ti. Ayúdanos a creer en ti en medio de la adversidad, en medio de todas estas situaciones que estamos viviendo. Por favor, Papá Dios, mira a cada familia y a cada hermano y a cada oyente que está escuchando esta palabra en ese momento. Y sé tú tocando nuestro corazón a creer en ti siempre. Bendecimos tu nombre santo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, que como cada 8 días lo digo, que la mejor ofrenda para Dios sea una vida en fe. Vivamos en fe. Dios les bendiga y hasta la próxima semana. Muy buenos días y llegamos ya por fin al final del libro de Esdras. Y digo por fin porque termina una etapa y van a comenzar nuevas series de predicaciones muy interesantes. Estamos ya en la última parte de Esdras y el libro nos ha pintado un panorama interesante de lo que es ir a los pies del Señor, llegar a casa, lo que es dejarse transformar, pero sobre todo lo que es reconstrucción. Y creo que este tiempo de COVID y el tiempo que va a venir después, el post-COVID, la nueva normalidad, van a requerir mucho de algunas de estas enseñanzas de cómo volver a casa, de cómo prepararnos para una nueva realidad. Al final eso fue lo que vivió Esdras. El tema de hoy es un tema con el que este libro cierra llamándonos, invitándonos a pagar el precio correcto por la gracia, a vivir una santidad sin sobreprecios. Tengo unos amigos que ilustran esta idea de una manera muy interesante. Ellos iniciaron un negocio hace mucho tiempo, hace muchos años atrás, iniciaron un negocio y se les ocurrió una idea interesante. Contrataron a una de las firmas prestigiosas que había en ese tiempo en la ciudad, que se encargaban de hacer diseño de oficinas. Y les mostraron, este es el local que nosotros queremos hacer esto, esto y esto. Y esta gente muy profesional fue, tomó medidas, fotos, se reunió con diseñadores de interiores, evaluaron con especialistas en todo lo que es el mobiliario y les hicieron una propuesta de negocio que incluía unos planos, que incluía las características que iba a tener la oficina nueva. Estos amigos agarraron la propuesta y dijeron, no, esto es muy caro. Y fueron y se dirigieron a uno de estos hombres que hacen trabajos de construcción de todo, que son electricistas, son un poco plomeros, son un poco albañiles, son un poco herreros, son un poco pintores, y le dijeron, mire, queremos que nos hagas esto. Y lo que pareció una genial idea resultó siendo un problema, porque esta empresa les había dicho, yo te cobro un monto y me voy a tardar X cantidad de tiempo. Y este señor, como
muchos de estos que se dedican a hacer de todo un poco, se tardó más del doble de tiempo y les costó mucho más que lo que les había hecho esta empresa. Ellos intentaron hacer una economía haciendo las cosas a su manera y la verdad es que terminaron pagando más. Muchas veces en la vida cristiana el Señor nos da la santidad y nos da la oportunidad de caminar una vida en la que le honremos a Él. Pero nosotros, por tomar nuestras decisiones y por decirle a Dios, yo lo quiero hacer a tu manera, yo lo quiero hacer a mi manera, no lo quiero hacer a tu manera. El costo que tú me estás pidiendo por vivir en santidad es muy alto. Yo voy a hacer las cosas según mi plan. Cuando miremos atrás, nos damos cuenta que hemos pagado mucho más y hemos sufrido mucho más de los que probablemente hubiésemos sufrido y pagado si hubiésemos obedecido desde un principio. A veces me toca ir con tristeza los lamentos de un creyente, recordando que Dios le había dicho, no lo hagas, no lo hagas. Y él decidió decir, déjame hacer un poquito más, o yo mejor me voy por acá. Y el resultado ha sido sufrimiento, dolor y quebrantamiento. El capítulo final de Esdras nos recuerda esta idea de que sí, la santidad tiene un precio, pero tú decides si quieres pagar tu santidad con sobreprecio o quieres aceptar el menor precio posible, que es el de la obediencia a los planes de Dios. Quiero leer Esdras, capítulo 10, versos del 1 al 17. Voy a estar englobando todo el capítulo 10, es decir, hasta el 44, pero nada más voy a leer los versos del 1 al 17 y más adelante te voy a explicar por qué omito del 18 al 44. Pero quiero comenzar entonces leyendo para ustedes en la Nueva Versión Internacional, Esdras capítulo 10, versos del 1 al 17, que dice así: mientras Esdras oraba y hacía esta confesión. Estamos hablando del capítulo 9, la oración de confesión de Esdras, el tema que les expuse el domingo pasado. Mientras Esdras oraba y hacía esta confesión, llorando y postrándose delante del templo de Dios, a su alrededor se reunió una gran asamblea de hombres, mujeres y niños del pueblo de Israel. Toda la multitud lloraba amargamente. Entonces, uno de los descendientes de Elam, que se llamaba Secanías, hijo de Jehiel, se dirigió a Esdras y le dijo: nosotros hemos sido infieles a nuestro Dios, pues tomamos por esposas a mujeres de los pueblos vecinos, pero todavía hay esperanza para Israel. Hagamos un pacto con nuestro Dios, comprometiéndonos a expulsar a todas estas mujeres y a sus hijos conforme al consejo que nos has dado tú y todos los que aman el mandamiento de Dios. Que todos se hagan de acuerdo con la ley. Levántate, pues esta es tu responsabilidad. Nosotros te apoyamos. Cobra ánimo y pon manos a la obra. Al oír esto, Esdras se levantó e hizo que los jefes de los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo de Israel se comprometieran, bajo juramento, a cumplir con lo que habían dicho, y ellos lo juraron. Luego Esdras salió del templo de Dios y fue a la habitación de Johanán, hijo de Eliasib. Allí se quedó sin comer pan ni beber agua, porque estaba muy deprimido por causa de la infidelidad de los repatriados. Posteriormente anunciaron en Judá y Jerusalén que todos los que habían regresado del cautiverio debían reunirse en Jerusalén, y advirtieron que a todo el que no se presentara en el plazo de 3 días, según la decisión de los jefes y dirigentes, se le quitarían sus propiedades y se le expulsaría de la asamblea de los repatriados. Por lo tanto, a los 3 días, en el día 20 del mes noveno, se reunieron en Jerusalén todos los hombres de Judá y de Benjamín. Todo el pueblo se sentó en la plaza del templo de Dios, temblando por causa del asunto e intimidados por el aguacero que caía.
Entonces el sacerdote Esdras se puso en pie y les dijo: ustedes han sido infieles y han aumentado la culpa de Israel, pues han contraído matrimonio con mujeres extranjeras. Ahora, pues, confiesen su pecado al Señor Dios de nuestros antepasados y hagan lo que a Él le agrada. Sepárense de los paganos y de las mujeres extranjeras. Toda la asamblea contestó en voz alta: haremos todo lo que nos has dicho, pero no podemos quedarnos a la intemperie. Estamos en época de lluvias y esto no es asunto de 1 o 2 días, pues somos muchos los que hemos cometido este pecado. Proponemos que se queden solo los jefes del pueblo y que los que viven en nuestras ciudades y se han casado con mujeres extranjeras se presenten en fechas determinadas junto con los dirigentes y jueces de cada ciudad, hasta que se aparte de nosotros la terrible ira de nuestro Dios por causa de esta infidelidad. Solo se opusieron Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tibá, apoyados por los levitas Mesulam y Sabetai. Los que habían regresado del cautiverio actuaron según lo que se había convenido. Entonces el sacerdote Esdras seleccionó y llamó por nombre a ciertos jefes de familia, y a partir del primer día del mes 10 se reunió con ellos para tratar cada caso. Y el primer día del mes primero terminaron de resolver los casos de todos los que se habían casado con mujeres extranjeras. Los versos del 18 al 44 son la lista de sacerdotes, porteros, cantores y miembros del pueblo que habían cometido el pecado y ahora estaban despidiendo a sus esposas. Un poco más adelante hablaré de esta lista que tiene algunas cosas interesantes que decir. Déjenme orar y comenzamos viendo cómo este pasaje te invita a pagar una santidad sin sobreprecios. Padre Santo, Señor, esta mañana quiero pedirte que tu palabra pueda hablarnos, que nos haga conscientes de la necesidad que tenemos de ti, Señor, pero sobre todo la necesidad de sacrificarnos y de ser obedientes, Señor, pero también de ser astutos e inteligentes, Señor, y hacerlo conforme a tu palabra, que siempre es la manera menos dolorosa para nosotros. Señor, te pido que tú abras nuestros corazones y nuestro entendimiento. Señor, que tú pongas en nosotros el deseo de escuchar tu palabra, Señor. Por favor, te pido que aquellos, Señor, que hoy están escuchando, puedan decirle a su corazón, a su mente: cálmate, aquíétate, que quiero recibir palabra de Dios. Por favor, Señor, háblanos, cautiva nuestro entendimiento, pero también inquiétanos a ser obedientes a escuchar la palabra. Quita las distracciones, Señor, en especial en este momento en el que es tan fácil ocultarnos detrás de la pantalla. Quita, Señor, las distracciones. Te lo pido, Dios, en tu nombre precioso. Amén, Señor. Amén. La santidad es parte del regalo que Dios te da con la salvación. Todos somos llamados a ser santos, porque la santidad tiene que ver con obedecer la palabra de Dios y hacer su voluntad. En ese sentido también la santidad es un llamado universal. Es por eso que el Evangelio es un llamado universal al arrepentimiento, a la confesión de pecados y a volvernos a Dios. Y ser santos tiene su costo, porque la santidad, en términos bíblicos, no tiene tanto que ver con andar con una aureolita y las manitos juntas y hablar pasito e ir a la iglesia todos los días y estar con una Biblia bajo el brazo. La santidad tiene que ver con la manera en la que tú vives tu vida y te relacionas con otro. Y eso lo ves muy claramente en los libros de la ley, Deuteronomio, Números, en estos libros donde está la ley mosaica.
si los leen con atención, van a ver que la santidad, los llamados a la santidad, ser santos, vivir en santidad, las leyes de las ofrendas para ser santos, siempre están mezcladas con mandatos del tipo de deja algunos frutos en los árboles cuando recoges la cosecha para que el pobre pueda alimentarse, o respeta a la viuda, al extranjero y al huérfano. La santidad no solamente tiene que ver con un estilo de vida apartado, esa santidad, el estilo oriental que nos vende hoy la cultura de que ser santo es ser un gurú, entonces vivir en meditación y no hacer nada. No, tiene que ver más con la manera en la que tú vives, con alimentas al pobre, eres respetuoso con la naturaleza, eres respetuoso con los animales, eres respetuoso con el medio ambiente, eres respetuoso con el prójimo. Esa es la santidad bíblica. Y vivir de esa manera tiene un precio, porque eso significa que muchas veces vas a tener que renunciar a cosas de tu propia naturaleza. Por ejemplo, el egoísmo. El que quiere ser santo, compartiendo con el que no tiene, tiene que renunciar al egoísmo. El que quiere ser santo practicando el amor, tiene muchas veces que renunciar a la venganza. Tiene muchas veces que renunciar a cosas que nos gustan o cosas que nos da miedo soltar. Como por ejemplo rencor, la amargura, porque suena irónico, pero aunque la amargura es algo tan destructivo, hay gente que tiene miedo a soltar su amargura y se aferra a ella. Tienes que pagar un precio. Claro está, puede ser una persona inteligente y que sigue las reglas de Dios y paga el precio más bajo, o como mis amigos vas a pagar el sobreprecio de ser negligente, de ser testarudo, de ser desobediente, y vas a tener que pagar precios más elevados, como terminaron haciendo mis amigos. Ellos al final reconocían que hubiese sido mucho mejor haberle pagado a esta oficina, que ellos se encargaban de todo, ponían un encargado de las obras, ponían los materiales, y no el gasto que ellos tuvieron que hacer no solo de más dinero, sino de estar persiguiendo al trabajador, de estar buscándolo. Al final tuvieron que despedir al trabajador y buscar otro y volver a recomenzar muchas cosas, y muchas de las cosas que pidieron quedaron mal hechas y no había garantía y tuvieron que rehacerlas. Y todo porque decidieron hacer las cosas a su manera. En nuestra vida pasa muchas veces algo parecido. El Señor te está llamando y te dice, arrepiéntete y sígueme. Y tú dices, no, yo lo hago después. Y ese después se convierte en sufrimiento, en tiempo perdido. El Señor te dice, suéltalo ya, perdónalo o perdónala. Y tú dices, no, no lo quiero hacer. Yo todavía quiero aferrarme y tener una oportunidad de vengarme. Y eso se transforma en más y más dolor. Y por no tener ese momento de dolor, porque perdonar puede ser doloroso, y por no tener ese momento de dolor de obedecer y de renunciar a ti mismo, te ganas un dolor más grande. Lo que pasa es que está distribuido en el tiempo y a primera vista parece que es más conveniente. Otra vez, eso fue lo que les pasó a mis amigos. Ellos creyeron que era más económico hacerlo a su manera, pero cuando sumaron facturas y cuando sumaron el tiempo y cuando sumaron el desgaste, se dieron cuenta que habían pagado mucho más caro. Puedes pagar una santidad con sobreprecio, o puedes decidir pagar un solo precio, el precio de la obediencia, que puede ser muy doloroso, puede ser abrumador en este momento, pero que a la larga te vas a dar cuenta que es mucho más económico obedecer a Dios que hacer las cosas a tu manera. De eso es de lo que nos está hablando esta lectura de Esdras. Es el momento en el que tienes que decidir
en una obediencia que puede ser dolorosa o una desobediencia que va a ser más dolorosa y más larga y más complicada. Ese es el momento en el que termina el libro de Esdras. Es el momento en el que el pueblo tuvo que tomar decisiones duras, tuvo que tomar decisiones complejas, en el que el pueblo lloró, sufrió, pero decidió pagar el precio de la santidad sin sobreprecio. Desobedecer, hacer las cosas a su manera, hubiese significado un sobreprecio en una santidad, porque valga decirlo, Dios es soberano y Él va a moldear tu vida según su plan y su propósito redentor. Entonces, al final, Él va a hacer su voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Y ahí nos vamos a dar cuenta que podíamos haber aceptado esa voluntad pagando el precio, o dejar que se haga su voluntad y pagar sobreprecio. Pero vamos a ver qué nos dice Esdras capítulo 10 sobre el costo de tomar una decisión de obediencia. Y hay por lo menos 3 cosas que creo que pueden ser útiles para que tú puedas pensar en vivir una santidad sin pagar sobreprecios. Esta historia final de Esdras ocurre en un momento muy parecido al que estamos viviendo ahorita climatológicamente. En estos días amanece lloviendo y pasa media mañana lloviendo y lluvias constantes. Esta es la época del año en el que en esta región de Judá empezaban las lluvias. Y podía llegar momentos en los que las lluvias hacían que la temperatura del ambiente estuviese a unos 5 grados centígrados. Imagínense, estarse mojando con una temperatura tan baja, la sensación térmica es fuerte. Además, recuerda que en ese tiempo todavía no existían los impermeables, no existía nada como el plástico, así que no había una tela verdaderamente impermeable ni una manera verdaderamente protectora a la hora de estar al aire libre. Es la época de lluvias y el pueblo decide despedir a las mujeres y a los hijos. Esta es una decisión dura y es un reto a la obediencia. Y quiero hablar entonces de 3 cosas que ayudan a entender lo que está pasando aquí y te pueden ayudar a ti a tomar decisiones para vivir una santidad que no tenga sobreprecios. Que sea costosa, sí, siempre la santidad te va a costar en cuanto a obediencia, siempre te va a costar en cuanto a renuncia, pero tú decides si quieres pagar el sobreprecio por desobediencia o pagar el precio por la obediencia. Entonces, 3 cosas. Lo primero, la comunidad se organizó, una comunidad organizada. Voy a decir las 3 cosas comenzando por C, eso quizás te ayude un poco a recordarlo. Entonces, lo primero es comunidad organizada. Y es interesante porque Esdras comienza clamando y se empieza a unir gente y la comunidad se levanta y se une a Esdras y se identifica con el dolor. Miren las palabras de Secanías. Nosotros hemos sido infieles. Secanías asume, al igual que Esdras, su responsabilidad y su parte y su identificación con el pueblo. Otra vez no es esa oración de Señor, perdona a la iglesia que no es infiel y perdona a la iglesia que no predica y siempre yo colocándome fuera porque yo estoy en una categoría aparte. No, Señor, reconozco mi pecado, porque al final, si la iglesia no predica, yo soy parte de esa iglesia, porque yo estoy en esta cultura y yo estoy en este tiempo histórico. Entonces, lo primero es una comunidad organizada. Y les decía hace un momento que era la época de lluvias y era la época en la que bajaba la temperatura
Y el pueblo se organizó y pensó en eso. Formemos líderes, formemos personas para que puedan atender este problema. La iglesia, o mejor dicho, perdón, la asamblea en este tiempo reconoce la autoridad de Esdras, reconoce la necesidad de liderazgo y reconoce que todos deben decidir tomar cartas en el asunto. Es una comunidad que se organiza y se organiza en obediencia. Eso es algo con lo que debemos comenzar reconociendo. La santidad sin sobreprecio se paga en comunidad. Cuando hay personas que caminan contigo, cuando hay personas que oran contigo. Por eso es mi énfasis, mi insistencia en que debemos seguir siendo comunidad, en que debemos unirnos en los tiempos de oración, en que debemos unirnos en tiempos de lectura en palabra. Una de las razones por las que hacemos la Biblia en casa es para que tengamos conciencia de que todos los días hay personas que están leyendo las mismas porciones de las Escrituras, de que hay personas que están orando juntas. Esa es la razón por la que insistimos en que hagamos cosas juntas, aunque no estemos juntos y conectados en ese momento a través de Zoom o de una llamada, podamos decir, hoy estamos leyendo juntos. Esa es la razón por la que hacemos ese ayuno todos los sábados, en las que decimos, vamos a leer estos capítulos, y la gente tiene la libertad de hacerlo en casa, solo, o de unirse a través del chat y poner sus oraciones y poner sus peticiones y poner lo que el Señor le está hablando. Porque yo sé que hay personas que están orando conmigo. Es importante la idea de comunidad. Esa es la razón por la que esa es una de las razones por las que el Señor deja la iglesia. Eso que nos ha vendido nuestra cultura occidental del individualismo, de que es una fe personal y yo soy responsable por ella y la iglesia queda en segundo plano porque lo importante es mi relación con Dios, es mentira. No es verdad. La iglesia y la santidad se construyen en comunidad, porque tú vas a necesitar a alguien que te apoye, tú vas a necesitar a alguien que te exhorte, tú vas a necesitar a alguien que te recuerde tus puntos ciegos. Yo lo necesito. Hay días en los que yo me levanto totalmente ciego, creyendo que estoy haciendo las cosas bien, hasta que por lo general es mi esposa, pero a veces es otra persona, y me dice, estás haciendo esto mal, bájale, cuidado, y tengo que ir y darle gracias a Dios y arrepentirme, porque tengo hermanos que me están mostrando cosas que necesito cambiar en mi vida. Una comunidad organizada, una comunidad con sentido de cuerpo, que se une en torno a un problema, pero también que no es una masa como una manada que se mueve sin rumbo. Reconoce el liderazgo de Esdras. Y me parece hermoso lo que hace Secanías de decirle, tú eres el hombre llamado para eso, pero nosotros estamos contigo. Nosotros proponemos, pero te entregamos a ti la autoridad, porque ese es tu llamado, porque ese es tu rol. Eso es una comunidad que ayuda a la santidad del pueblo. Pero también hay calma y sensibilidad. Esa es la segunda cosa. En ese momento de lluvia, en ese momento tan complejo, ellos dicen, este problema es urgente. La ira de Dios está sobre nosotros, tal como llegan a decir ellos. Pero no podemos hacerlo todo a la vez. Esto va a llevar tiempo. Porque lo que da a entender la lista que aparece en los versos 18 al 44, es que cada uno, una vez que confiesa su pecado y demuestra que ha despedido a su esposa, a sus hijos, viene y trae una ofrenda determinada por los jueces, y con eso quedaba saldada la deuda, se pagó un pecado de expiación. Eso es lo que dice
el verso 19, los cuales se comprometieron a despedir a sus mujeres extranjeras y ofrecieron un carnero como ofrenda de expiación por el pecado. Eso fue lo que ellos decidieron hacer. Eso iba a llevar tiempo. Y esta gente sabe y dice, este problema es urgente. Pero tenemos que hacerlo con calma y con sensibilidad. Hay todo un debate con lo que dice el verso 15. Solo se opusieron Jonatán, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tibba, apoyados por los levitas Mesulán y Sabetai. No se sabe exactamente en qué consiste la oposición de estos 4 individuos. Si estos 4 individuos se oponen porque son participantes del pecado y no quieren despedir a sus esposas, pero lo interesante es que no aparecen en la lista, o se están oponiendo porque ellos son radicales y quedémonos aquí, mojémonos, pero eso hay que solucionarlo ya. Bueno, ambos extremos demuestran que no tenían ni calma ni sensibilidad. A veces tenemos que reconocer que lidiar con el pecado y nuestro proceso de santificación va a requerir calma y sensibilidad. Y no estoy diciendo entonces que tómatelo a la ligera, pero por ejemplo, reconstruir un matrimonio no es cuestión de 5 sesiones de consejería práctica de 1 hora y media cada una y ya tienes un matrimonio reconstruido. Puede tardar años. Puede ser un camino doloroso. Es la verdad. Corregir a un niño que se te ha salido de las manos puede llevarte más tiempo y puede que requiera calma y paciencia y ser muy sensible. No es sacar el látigo y estar azotando a todo el mundo y recordándole a la gente lo irresponsable que es. Y calma y sensibilidad. Esto fue lo que hizo el pueblo. Dijo, sí, esto es un problema grave, pero ya de por sí solo tenemos dolor porque vamos a tener que despedir mujeres e hijos. Entonces no añadamos a eso enfermarnos, estar bajo un deprimente clima de lluvia, escuchando el pecado que hemos cometido. Esto no tiene tampoco nada que ver con darnos palmaditas en la espalda y la sobadita, y el errar es de humano, y tropezamos, y estas cosas nos hacen mansos. No, pecado es pecado. Suelo decirle a la gente, cuando le doy consejería, una de las primeras cosas que suelo recordarle es, llama al pecado, pecado. Así de sencillo. Porque la tendencia es decir, es que yo tengo una lucha, es que yo tengo unos problemitas. No, tú tienes pecado en tu vida y necesitas dejarlo. Es que tú estás cometiendo fornicación, es que tú estás mintiendo, es que tú estás robando. No son necesidades, no son pequeños tropiezos, no son aventuritas, no es eso que me pasa, es pecado. Tienes que reconocerlo. Pero tampoco es para que humilles, tampoco es para que te expongas y hagas las cosas corriendo y sin preparación. Ellos mostraron calma y sensibilidad al dejar que la justicia se aplicase con amor. Porque al fin y al cabo, recuerda, la justicia y el amor son caras de la misma moneda del plan de Dios. Él obra con justicia, sí, pero también obra con amor redentor. No olvides esas dos cosas. Entonces este pueblo demuestra calma y sensibilidad. Y a veces nosotros también tenemos que reconocer eso. Hace un momento decía que necesitamos una comunidad organizada y eso es bueno. Y necesitamos un hermano que a veces nos diga lo que estamos haciendo mal. Pero por favor, si vas a asumir ese rol de ser el que le recuerda a alguien lo que está haciendo mal, hazlo con calma y sensibilidad. Calma, reconociendo que puedes demorarte mucho tiempo en esto. Al fin y al cabo no puedes esperar que ese joven
que creció siendo maltratado toda su vida, que fue rechazado toda su vida, solo porque tú vienes y le dices que es áspero, que es violento, él te va a decir, oh, sí, olvido toda mi vida y ahora soy una buena persona. Quizás va a necesitar que lo acompañes, que lo levantes y lo vuelvas a levantar, que lo exhortes con amor y lo vuelvas a exhortar, que ores mucho por él. Y sobre todo, sé sensible. Ubícate un poco en los zapatos de la otra persona. Esta persona es así porque fue maltratada. Esta persona reacciona de esta manera porque fue abusada. Y eso debería darnos misericordia, calma y sensibilidad. Y quizás lo más difícil aquí, y lo que hace este pasaje tan complejo, es el tercer punto: corregir temprano. Pagamos mucho sobreprecio en nuestra santificación porque no corregimos temprano. Corregir temprano. Si uno lee la historia de redención, especialmente aparece cuando lees la genealogía de Jesús en Mateo, nos damos cuenta que la prohibición de casarse con extranjeros está siendo aquí aplicada de una manera radical. Piensa en Ruth, la moabita, forma parte del linaje de Jesús. Ella era extranjera. Booz se casó con una extranjera. Y de ese matrimonio nació el linaje davídico. Rahab, ex prostituta, también era extranjera. Muchas de las leyes del Antiguo Testamento mencionan a los extranjeros. Entonces, los extranjeros vivían en medio del pueblo de Israel y tenían derecho y podían formar familias en medio del pueblo de Israel. No había una prohibición como tal de no hagas esto, no te puedes casar con ellos, porque hay casos de matrimonios entre extranjeras y hombres de Israel que que formaron parte del plan de redención, lo que acabo de decir de Rahab y de Ruth. Entonces, ¿qué pasó aquí? No corrigieron el problema temprano. Y hay una ilustración que leí hace tiempo cuando era niño y me fascinó. Y era un joven que va con un maestro sabio y le pregunta cómo quitar el mal carácter, cómo quitar aquello que afecta al corazón. Y este sabio le dice, ¿ves esa matica? Arráncala. Y el niño la arranca sin problema. Y le dice, ¿ves ese arbolito? Arráncalo. Y lo arranca con un poco de esfuerzo. ¿Ves ese árbol? Y era un árbol joven. Arráncalo. Y le costó un poco más y lo pudo arrancar. Le dice, ¿ves ese árbol? Arráncalo. Pero este árbol no pudo. Era un árbol grande y un árbol maduro y se esforzó y no pudo. Le dijo, no puedo, no entiendo. Y le dice, ese es el problema con el carácter. Si no empiezas a trabajarlo cuando es pequeño, una vez que crezca y eche raíces en tu vida, te va a ser imposible arrancarlo de ti. Corregir a tiempo tiene esta idea en sí. Si tú dejas que el pecado en tu vida siga echando raíces, va a llegar un momento en el que no vas a poder arrancarlo. En el que va a ser un gran problema en tu vida. Fue lo que pasó con Israel. El problema no era casarse con mujeres extranjeras, porque había oportunidad para ellas, porque la redención es universal. Desde un principio Dios está recordando, yo soy el Señor de las naciones y mi promesa alcanzará multitud de naciones. El problema era que al parecer este pueblo había hecho algunas cosas que no estaban bien. La primera, se habían unido a muchas mujeres extranjeras, al parecer por
un tema de estatus. Parece que era más, era de mucho más caché, era de mucho más nivel social casarse con una exótica extranjera que con una humilde mujer del pueblo. Entonces había algo que no estaba bien en esas relaciones. Pero también, a diferencia de los matrimonios que vemos como Ruth o Rahab, que fueron mujeres que, a pesar de ser extranjeras, se convirtieron a la fe, estas mujeres no. Seguían siendo mujeres paganas. Seguían teniendo hijos que seguían bajo la cultura pagana. Y ahí estaba el riesgo. El riesgo no era que te juntases con gente que no pertenecía a la fe. El riesgo era dejar que eso, ajeno a tu fe, entrase a tu vida. El problema no es que te relaciones con personas no creyentes. El problema es que lo que tienen esas personas no creyentes, sus valores, su manera de ver el mundo, su manera de actuar, empiece a entrar a tu vida y empiece a formar parte de tu vida. Ese es el peligro. Ese siempre es el peligro con nuestra relación con los no creyentes. No es la relación en sí, no eran tanto los matrimonios, era que eso estaba entrando en la vida de ellos. Y llegó a ser tan, pero tan fuera de control, que la única solución era echarlos afuera. Este es un caso excepcional, este es el único caso en la Biblia en la que ocurre esto. Despide a las familias porque no está bien. Y creo que la mejor ilustración de esto es, imagínate que tú tienes una amiga. Tener amigas no es malo. Aún para un hombre casado no es malo. Empieza a ser malo cuando empiezas a tener conversaciones privadas con esa amiga y empiezas a tener citas privadas con esa amiga. Y va a llegar un momento en el que, si tú valoras tu matrimonio y tu santidad, tú vas a tener que decir: ya no hablo más con esta tipa, y bloqueo su número de teléfono y le digo: no quiero saber nada de ti, porque no corregiste a tiempo. Porque no pusiste claro unos límites de decir: hey, soy un hombre casado, te presento a mi esposa. Ah, sí, vamos a hablar, sí, voy a traer a mi esposa, y si quieres traer tú a tu esposo, un amigo, no importa. No, mi regla es: yo no estoy en privado con personas, con mujeres, porque valoro mi santidad. Así sí puedes tener una amiga. Pero llega momentos en el que eso se mete tanto en tu vida que tus reacciones tienen que ser radicales. Y tienen que ser contundentes. Y esto es lo que pasó aquí. No corrigieron a tiempo y tuvieron que tomar medidas radicales. Porque resulta que quizás muchas de esas mujeres seguían adorando a sus ídolos y ya llevaban años haciéndolo, y dijeron: no, porque yo me tengo que convertir a tu religión. Mi religión está bien, hemos convivido hace mucho tiempo. Quizás muchos de esos hijos estaban ya viviendo de maneras que no eran propias del pueblo de Israel. Y ya no había vuelta atrás. Una comunidad organizada que actúa con calma y sensibilidad y corrige a tiempo, termina pagando el precio correcto por la obediencia y no viviendo una santidad con el sobreprecio de la desobediencia. Piensa en esas tres cosas: formar parte de una comunidad organizada, la iglesia, ser calmados y sensibles en tu proceso de santificación, es decir, ama a tu prójimo como a ti mismo, y corrige a tiempo, sé obediente. Cuando el Señor te llame a la obediencia, haz las cosas de una vez. Porque al fin y al cabo la fe cristiana siempre ha sido una fe de sacrificio. Eso es lo que nos enseña Mateo 18, del 8 al 9. Si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo y échalo de ti. Mejor te es entrar al cielo con un solo ojo que con ambos ser echado al fuego del infierno. O si tu
mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Esa es la idea de Mateo 18, que no es un llamado a la automutilación, no, es un llamado a tomar decisiones radicales por tu santidad. Esa es la esencia de nuestra fe, tomar decisiones radicales por la santidad. No pagar el sobreprecio de tener que sacarte un ojo y de tener que cortarte una mano. No tener que pagar el sobreprecio de tener que sufrir por la desobediencia. Porque al fin y al cabo, el sobreprecio en tu santidad, para decirlo claramente, es el pecado. Es el pecado de desobedecer. Pagas sobreprecio en tu santificación cuando el Señor te está diciendo, deja de ver esas imágenes y tú sigues viéndolas. Cuando el Señor te dice, perdona de una vez y tú dices, todavía no. Cuando el Señor te dice, sígueme y tú dices, todavía no. Cuando el Señor te dice, abandona ese pecado y tú dices, no puedo. Y no le obedeces. Ese es el sobreprecio de la santidad. Ese es el sobreprecio que pagas cuando desobedeces. Y quisiera terminar recordándote o mostrándote algo que dice en Mateo, en el capítulo 18. Justo después de Mateo 19, perdón. Justo después de ese llamado que hace de quitarte un ojo, una mano, de que consideres el precio. El 29 y el 30 dice algo que te pueda ayudar a pagar el precio de la santidad, por muy costoso que sea. Y todo el que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos de los primeros serán últimos y muchos de los últimos serán primeros. Yo sé que perdonar, ser santo, obedecer, dejar el orgullo, abandonar un pecado que nos deleita, es algo duro, puede ser algo costoso para nosotros. Pero si en vez de mirar lo que tienes que dejar, miras la recompensa de la obediencia, ese precio disminuye, ese sacrificio disminuye. El dolor del perdón no es nada, no importa lo que estés perdonando, con la paz que el Señor te da cuando perdonas. El dolor de doblegar tu orgullo no es nada comparado con la identidad en Cristo. No hay sacrificio de obediencia a Dios más grande que la recompensa de estar en su favor. Recuerda eso. Ve, el llamado aquí es poner las cosas en la perspectiva correcta. A veces me centro tanto en mí y en mis emociones y en mis sentimientos que me olvido que la obediencia trae el favor de Dios. Y el favor de Dios siempre es mejor que lo que yo puedo obtener por mis propias manos. Te invito entonces a que busques la santidad, pero búsquela sin el sobreprecio del pecado, que es ese pecado de hacer las cosas a tu manera. Búscala pagando el precio que Dios demanda en obediencia y mira las recompensas y vas a ver que vale la pena obedecer a Dios. Vale la pena arrepentirse y decir, Señor, te entrego mi vida.
reconozco que soy un pecador, estoy en tus manos, ayúdame a renunciar y obedecerte. Vale la pena. Déjame terminar orando, pidiéndole a Dios entonces que nos ayude a ser obedientes, entendiendo que esa obediencia es arrepentirnos. Señor, esta mañana yo te pido que nos ayudes a entender, Padre, que ser santos tiene un precio, Señor, y puede ser un precio muy costoso para nosotros hoy. El precio de renunciar a algo que consideramos nuestro derecho, el precio de renunciar a aquellos que nos gusta, que nos da identidad, Señor. Pero al fin y al cabo, Señor, tú pagaste el precio más alto. Tú diste tu vida, Señor. Ayúdanos a entender eso, Señor. A valorar el sacrificio, Señor, que tú moriste por pecadores que no se merecían misericordia. Y yo soy parte de esos pecadores y te doy gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo a morir por mí. Y te doy gracias porque ese sacrificio me recuerda cuánto me amas y qué tan alto precio pagaste tú, y me recuerda que yo puedo pagar entonces cualquier precio. Señor, ayúdanos a través del poder del Espíritu Santo a renunciar, a vivir en obediencia a ti. Te pido especialmente por aquellos que nos escuchan, que quizás no han decidido por ti, que seas tú, Espíritu Santo, convenciéndolos de pecado, llevándolos al arrepentimiento, a entender la obra redentora, la obra que necesita, la obra de fe que es necesaria para ser salvo, para pagar el precio correcto por la santidad. Y Señor, ayúdanos a nosotros que estamos luchando por obedecerte, a dejar de ver el pequeño precio del sacrificio y ver la gran recompensa de la obediencia. Ayúdanos, Señor, a vivir en la esperanza de que por aquello que nosotros renunciamos hoy, tú tienes grandes bendiciones. Porque seguirte a ti, Señor, es una bendición. Obedecerte a ti es una bendición. Ayúdanos, Señor, te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Espero que tengas un excelente día, que tengas un día de bendición, que continúes este domingo en adoración a Dios. Dios te bendiga. Nos vemos en Semana en la Biblia en Casa, en los tiempos de oración, y que la gracia de Dios sea contigo. Dios de milagros y amor, sanas y das salvación incomparable, eres tú. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable, eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios, Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable, eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios,
si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Buenos días, hermanos. Vamos a terminar en oración. Primero que todo, acordémonos de las peticiones que hay en nuestra iglesia, seguir orando pues por nuestras familias, por la salud, por el empleo, y también, Padre Santo, por los gobiernos, por los gobernantes, Padre Santo, y también que nosotros seamos obedientes, Padre amado, a obedecer a estas personas, Padre Santo. Bueno, vamos a orar. Señor Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque siempre en ella encontramos, Padre Santo, la verdad, Padre Santo. Encontramos, Padre Santo, esa medicina en tu palabra, Señor, que nos alivia, nos conforta, Padre Santo, nos da esperanza, Señor. Padre amado, que tengamos ese sentir, Padre Santo, de confesar todos nuestros pecados, que podamos interceder por nuestro pueblo, Señor. Padre Santo, que tengamos la esperanza, esa esperanza que tenemos en ti, Padre Santo, de una vida eterna, Señor, también para darte toda la honra y la gloria a ti, Señor. Gracias pues por tu palabra, Señor, gracias por este día, Señor, que tú nos diste, Señor. Te ponemos también la semana entrante que viene en tus manos, Señor. En Cristo Jesús. Amén.